Macarena Olona, la exdiputada de Vox y abogada del Estado, hizo su esperado debut como colaboradora en el programa En Boca de Todos este martes, y como era de esperar, su participación no pasó desapercibida. Desde el principio, su presencia fue sinónimo de controversia y debate. Si bien el formato de la tertulia permitía un espacio para la expresión de ideas y opiniones diversas, no era difícil prever que Olona, con su perfil político y su formación jurídica, generaría tensiones, especialmente en un programa donde se mezclan posturas ideológicas tan contrapuestas. En su intervención, Olona no tardó en dejar claro que su visión del mundo político y social es firme y no está dispuesta a ceder en sus convicciones. A su lado en la mesa, se encontraba Sara Santolaya, una colaboradora habitual del programa y conocida por sus posturas progresistas. La coexistencia de estas dos figuras, con visiones del mundo tan disímiles, auguraba una interacción dinámica, pero también conflictiva. El ambiente, inicialmente cordial, se fue tornando cada vez más tenso a medida que avanzaba la discusión. Si bien ambas comenzaron a exponer sus puntos de vista con un tono moderado, pronto quedó claro que el desacuerdo entre ellas sería inevitable. La audiencia del programa, ansiosa por ver el enfrentamiento de ideas, observaba atentamente cómo la conversación se transformaba de un intercambio de opiniones en una confrontación directa y abierta. El primer desencadenante de este choque tuvo lugar cuando Santolaya, con un tono serio y una acusación sin pruebas, lanzó una grave imputación contra un magistrado del Tribunal Supremo, insinuando que éste había cometido un delito. Aunque esta acusación fue presentada en el marco de una reflexión sobre la situación política y judicial del país, sus palabras causaron un revuelo inmediato. El comentario de Santolaya, que algunos podrían considerar simplemente una crítica al sistema judicial, fue rápidamente recogido por Olona, quien, con su vasta experiencia en el campo legal, no tardó en intervenir. Con una actitud firme y decidida, Olona le hizo saber a Santolaya que acusar a un magistrado de un delito sin aportar pruebas claras era una conducta absolutamente irresponsable. Olona, con una postura legalista que venía de su formación jurídica, dejó claro que este tipo de comentarios solo contribuyen a la desinformación y a la creación de un ambiente de desconfianza hacia las instituciones. Señaló con contundencia que las acusaciones graves deben ser formuladas con responsabilidad y, sobre todo, con pruebas que las respalden. De lo contrario, afirmó, se estaría contribuyendo al desgaste de la democracia, al mismo tiempo que se socavaba la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho. La exdiputada no se limitó a señalar la ligereza con la que se lanzan este tipo de acusaciones en los medios de comunicación, sino que fue más allá al denunciar cómo algunos actores del panorama mediático y político han convertido a los medios en herramientas para promover agendas partidistas. Según Olona, muchos de los mensajes que se difunden en los medios no buscan la verdad, sino que se utilizan para atacar a figuras públicas y desacreditar a las instituciones. En sus palabras, la proliferación de acusaciones sin fundamento refleja un nivel de degradación de la política y la justicia en España, que solo beneficia a aquellos que buscan generar caos y desconfianza en la sociedad. Olona fue clara al afirmar que, cuando los medios de comunicación se convierten en meros altavoces de ciertas ideologías, lo que se está consiguiendo es manipular a la opinión pública y, lo que es más grave, deteriorar los principios que sustentan una sociedad democrática. Con una voz visiblemente molesta y un tono de indignación, Olona subrayó la importancia de la presunción de inocencia, un principio que, según ella, se estaba viendo atacado sistemáticamente en España. El hecho de que en los medios de comunicación se emitan acusaciones de esta magnitud, sin ninguna base legal ni pruebas, es una clara muestra de la erosión de los valores democráticos que sustentan a nuestra sociedad, expresó. A medida que sus palabras llenaban el aire, la tensión en el plató aumentaba. Santolaya, lejos de retractarse, mantenía su postura, defendiendo que la crítica al Poder Judicial y la denuncia de posibles corrupciones eran necesarias para garantizar la transparencia en las instituciones. Sin embargo, su postura seguía siendo ajena a la rigurosidad con la que Olona abordaba el tema, y el choque entre ambas se hacía cada vez más evidente. El tono de la discusión se fue intensificando, y la dinámica entre Olona y Santolaya se convirtió en el centro de atención no solo para los presentes en el programa, sino también para los espectadores que seguían el desarrollo del debate. Olona, firme en su defensa de las instituciones, continuaba exponiendo su postura sobre la importancia de mantener el respeto por el sistema judicial y por la integridad de las personas. Para ella, cualquier ataque infundado a un magistrado o a cualquier miembro de una institución pública sin pruebas claras era una amenaza para la estabilidad del sistema democrático. En su intervención, Olona no dudó en recalcar que la frivolización de acusaciones y la banalización de la justicia solo alimentaban la desconfianza y el cinismo, dos elementos que consideraba peligrosos para el futuro de España.
La democracia se construye sobre la base del respeto a las instituciones y la garantía de que todos, sin excepción, sean tratados de acuerdo con los principios de justicia, equidad y presunción de inocencia, afirmó con firmeza. Por su parte, Santolaya continuó defendiendo la importancia de visibilizar las denuncias de corrupción y malas prácticas dentro de las instituciones, aunque su postura se percibió como más emocional y menos fundamentada en un análisis técnico y jurídico. Mientras la exdiputada de Vox mantenía un discurso de respeto hacia la legalidad y el derecho a la defensa, Santolaya parecía priorizar la denuncia de lo que ella percibía como una corrupción estructural dentro de las élites políticas y judiciales del país. La conversación, cargada de desavenencias y desacuerdos, seguía captando la atención de la audiencia, que ya anticipaba que este enfrentamiento no solo sería un tema de conversación en el programa, sino que tendría repercusiones fuera del plató. El incidente de este martes En Boca de Todos es un ejemplo claro de cómo un debate aparentemente común sobre temas de actualidad puede transformarse en un conflicto ideológico profundo, donde las posturas se enfrentan de manera tajante. La intervención de Olona, con su contundente defensa de la presunción de inocencia y el respeto por las instituciones, no solo dejó claro que no se trata de un personaje dispuesto a ceder ante presiones mediáticas, sino que también reflejó las tensiones más amplias que existen en el debate político y judicial de España. La discusión entre Olona y Santolaya no fue simplemente un cruce de palabras, fue una lucha por la interpretación de la verdad, por la defensa de la justicia y por el futuro de la democracia en un país que atraviesa uno de sus momentos más complejos en términos de confianza en las instituciones. La polémica que surgió en este programa no solo generó un intenso debate en los medios, sino que también subrayó la necesidad urgente de mantener la integridad y la transparencia en todos los niveles del poder político y judicial. Las palabras de Macarena Olona llegaron con la fuerza de un rayo, causando una reacción en cadena que alteró completamente el ambiente en el plató de En Boca de Todos. Desde el primer momento en que la exdiputada de Vox comenzó a expresar su opinión, quedó claro que su presencia no pasaría desapercibida. Como era de esperarse, su intervención no solo provocó un debate intelectual sobre temas políticos, sino que desató una serie de intercambios cargados de tensiones, emociones y ataques personales. Olona, una figura conocida por su firmeza y su postura política inquebrantable, se enfrentó a una tertuliana habitual del programa, Sara Santolaya, una conocida defensora de posturas progresistas que, a lo largo de los años, había mantenido una presencia destacada en la televisión española. Si bien la conversación parecía empezar con una cordialidad de fachada, pronto quedó claro que las diferencias ideológicas y personales entre ambas no solo eran profundas, sino que estaban a punto de estallar de manera explosiva. El primer momento de fricción ocurrió de manera casi inmediata, cuando Santolaya, en un intento de sostener su posición, lanzó una grave acusación contra un magistrado del Tribunal Supremo. Al insinuar que este juez había cometido un delito, Santolaya provocó una respuesta instantánea de Olona, quien no dudó en manifestar su desacuerdo de manera contundente. Con una profesionalidad y serenidad inquebrantables, Olona comenzó a desmantelar la acusación de su oponente, cuestionando la ligereza con la que se habían lanzado acusaciones tan graves en un foro público como el de la televisión. En sus palabras, Olona destacó la importancia de una reflexión profunda y responsable antes de señalar a alguien de manera tan acusatoria, especialmente cuando se trata de figuras judiciales tan importantes. Habló sobre el respeto por la presunción de inocencia, un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, y condenó la banalización de las acusaciones sin pruebas. Para Olona, la proliferación de estas acusaciones sin fundamento era un síntoma del deterioro de la democracia en España, una democracia que, a su juicio, se estaba viendo afectada por la manipulación mediática y el uso de los medios como altavoces de intereses políticos. Su discurso fue tan claro como tajante: los ataques infundados contra figuras públicas solo contribuían a crear un clima de desconfianza y polarización que nada bueno traería al país. En ese momento, la tensión entre las dos mujeres ya era palpable. Mientras Olona se mantenía calmada y decidida en su posición, Santolaya reaccionaba con una visibilidad creciente de incomodidad. Sin embargo, lejos de retractarse o suavizar su postura, Santolaya decidió intensificar su ataque, llevándolo al terreno personal. Su respuesta fue nada menos que una serie de descalificaciones directas hacia Olona, a quien tildó de ultraderechista, fascista, y aún más gravemente, la acusó de ser basura machista. La situación, lejos de calmarse, se fue volviendo cada vez más tensa, mientras Santolaya desbordaba su frustración en una serie de insultos que no solo carecían de sustancia, sino que revelaban el creciente nerviosismo de su postura. Este tipo de ataques, cargados de una fuerte carga emocional, mostraron que Santolaya ya no se sentía capaz de seguir el debate en términos de lógica o argumentación política, y en su lugar, había optado por el recurso fácil de la descalificación personal. La respuesta de Olona, sin embargo, fue una lección de autocontrol y estrategia. Lejos de dejarse llevar por la provocación de su adversaria, Olona se mantuvo serena,
con una expresión que no mostraba signos de irritación, pero que reflejaba una absoluta certeza en su postura. Sin levantar la voz, sin caer en el juego de la agresión verbal, Olona decidió contrarrestar el ataque de Santolaya con un golpe letal, pero muy calculado. Con un tono irónico y una tranquilidad imperturbable, Olona reveló que, al investigar la trayectoria profesional de su oponente, lo único que había encontrado de interés era su relación sentimental con Risto Mejide, una figura mediática ampliamente conocida. Este comentario, hecho con aparente desdén pero sin dejar de ser elegante, fue una verdadera estocada que desarmó por completo a Santolaya. Lo que parecía ser una observación superficial y trivial se transformó en una crítica directa a la relevancia pública de Santolaya, quien había basado gran parte de su visibilidad mediática en su relación con Mejide, algo que Olona no dudó en destacar de manera sarcástica. El impacto de estas palabras fue inmediato. Santolaya, visiblemente desconcertada por la insinuación de Olona, no tardó en perder completamente la compostura. La furia que hasta ese momento había intentado contener se desbordó en un estallido de emociones. La respuesta de Santolaya, lejos de centrarse en la discusión intelectual, se fue tornando más y más personal. Su rostro, antes confiado, ahora reflejaba una mezcla de rabia y frustración, mientras trataba de descalificar a Olona sin éxito. Santolaya, incapaz de seguir el curso lógico del debate, decidió no responder a una de las preguntas más simples y directas que Olona le había lanzado con total calma: ¿cuál es tu formación académica? La negativa de Santolaya a responder a una pregunta tan sencilla y objetiva fue la prueba irrefutable de que, ante la capacidad de Olona para manejar la situación con elegancia y firmeza, su adversaria se sentía totalmente desbordada. El resultado de este enfrentamiento no solo dejó en evidencia las diferencias ideológicas abismales que separaban a las dos mujeres, sino también las diferencias en sus enfoques ante los medios y el debate público. Mientras Olona se mantenía firme en su defensa de la democracia, la justicia y la coherencia política, Santolaya recurría a los insultos y a los ataques personales como único recurso para intentar ganar terreno en un debate que, desde el principio, estaba marcado por la falta de argumentos sólidos de su parte. A lo largo del enfrentamiento, quedó claro que Olona no solo estaba en control de la situación, sino que había logrado poner en evidencia la fragilidad del discurso de Santolaya, quien, al no poder responder adecuadamente, recurrió a descalificaciones que solo la hacían perder más y más credibilidad. El desenlace del debate se convirtió en un claro triunfo para Olona, no solo porque había logrado mantener la calma mientras su adversaria perdía el control, sino también porque había demostrado que en el mundo de la política y el debate público, no basta con ser una figura mediática o tener una relación con un famoso para ganar el respeto o el apoyo de la audiencia. Olona, con su capacidad para enfrentarse a sus detractores sin perder la compostura, se consolidó como una figura capaz de manejar incluso las situaciones más complicadas con destreza. Mientras tanto, Santolaya quedó atrapada en su propio torbellino emocional, sin capacidad para recuperar el control del debate, y mucho menos, para responder con coherencia a las preguntas de su oponente. En este duelo de ideas, fue Olona quien demostró tener la ventaja, no solo por su preparación y claridad de ideas, sino por su habilidad para manejar los tiempos del debate y mantener la calma cuando su adversaria se sumergía en la descalificación. El plató de En Boca de Todos se transformó en un escenario de máxima tensión, donde lo que comenzó como un intercambio de ideas en un programa de debate se convirtió en un auténtico campo de batalla verbal, una lucha sin cuartel en la que las posturas ideológicas se entrelazaron con ataques personales y desencuentros emocionales. Desde el primer momento, la presencia de Macarena Olona, la exdiputada de Vox y abogada del Estado, trajo consigo una oleada de polémica que no tardó en desbordar los límites del debate civilizado. A su lado, Sara Santolaya, una tertuliana habitual y conocida por sus inclinaciones progresistas, intentaba defender su posición, pero rápidamente se vio arrastrada por la fuerza y la contundencia de las intervenciones de Olona. Lo que en principio parecía una conversación sobre un tema legal o político, se transformó en una confrontación de egos y ideologías que alteró por completo la dinámica del programa. A medida que el intercambio entre ambas se intensificaba, las interrupciones mutuas comenzaron a convertirse en la norma. Santolaya, visiblemente frustrada por la postura firme de Olona, comenzó a elevar el tono de su voz. Su discurso, cargado de emoción y ataques directos, trataba de marcar la diferencia con su oponente, pero en lugar de ganar terreno, solo provocaba una creciente irritación en el ambiente. La tensión era palpable, y los televidentes podían sentir cómo las chispas volaban entre las dos mujeres. En contraste, Olona mantenía una serenidad inquebrantable. Con una expresión de calma y una postura casi indiferente, observaba cómo Santolaya se sumergía en una espiral de indignación, interrumpiendo constantemente y lanzando acusaciones sin base. Olona parecía estar disfrutando de la escena, no como quien se regocija de la humillación ajena, sino como quien sabe que su adversaria estaba cayendo en su propia trampa, perdiendo el control del debate de manera evidente.
El clima en el plató se volvió tan insoportable que el moderador, Nacho Abad, se vio obligado a intervenir para intentar restaurar el orden. Intentó, de manera firme pero educada, llamar la atención de las participantes, recordándoles que los ataques personales no tenían cabida en una tertulia que se presumía intelectual y objetiva. Sin embargo, para ese momento, el daño ya estaba hecho. El enfrentamiento había sobrepasado los límites del debate constructivo, y el tono de la conversación había virado hacia un conflicto puramente emocional y personal. Santolaya, lejos de amilanarse por la reprimenda del moderador, redobló su actitud, utilizando palabras duras y despectivas para referirse a Olona, y continuó con su guerra de descalificaciones. Olona, por su parte, se mantuvo estoica y no perdió la compostura en ningún momento, reafirmando su postura de manera irónica y casi despreciativa, mientras veía cómo su adversaria perdía cada vez más el control de la situación. Aunque Abad trató de reorientar la conversación, la imagen de Santolaya ya había quedado seriamente dañada ante los ojos de la audiencia. A pesar de sus intentos por seguir en la pelea, la mayoría de los telespectadores percibieron su incapacidad para responder de manera coherente, y en lugar de presentar argumentos sólidos, recurrió a los ataques personales. Esto no pasó desapercibido para quienes observaban el programa, y rápidamente se desató una ola de opiniones en las redes sociales. En plataformas como Twitter, el debate continuó en tiempo real, y miles de usuarios comentaban sobre lo ocurrido en el plató, emitiendo juicios sobre las intervenciones de ambas figuras. Mientras algunos elogiaban la intervención de Olona, celebrando su capacidad para mantener la calma en medio del caos y su defensa férrea de la presunción de inocencia, otros cuestionaban el tono de su intervención, especialmente el momento en que mencionó la vida personal de Santolaya, aludiendo a su relación con el conocido presentador Risto Mejide. Este detalle, aunque aparentemente trivial, se convirtió en uno de los puntos más polémicos de todo el enfrentamiento, y los usuarios de las redes no tardaron en dividirse en bandos, unos defendiendo la postura de Olona y otros acusándola de ser excesivamente personal. Lo cierto es que el impacto mediático del enfrentamiento no tardó en hacerse notar. El programa de televisión, que habitualmente contaba con una buena cuota de audiencia, alcanzó cifras mucho más altas de lo que es común en su franja horaria. Los fragmentos del altercado fueron rápidamente compartidos y discutidos en diversas plataformas digitales, y en cuestión de horas, el enfrentamiento se convirtió en uno de los temas más comentados en los medios sociales. Las redes sociales se inundaron de opiniones, análisis y memes sobre lo ocurrido, y los comentarios de los usuarios mostraban una fascinación creciente por la intensidad del debate. Las publicaciones sobre el episodio se multiplicaron, y los vídeos del enfrentamiento fueron visualizados por cientos de miles de personas, lo que generó una discusión sin precedentes sobre las actitudes de las dos mujeres en el programa. Por un lado, aquellos que apoyaban a Olona celebraban su capacidad para mantenerse serena frente a los ataques de su adversaria y la forma en que desarmó a Santolaya con una precisión quirúrgica, cuestionando las acusaciones sin fundamento y revelando la fragilidad del discurso progresista que Santolaya representaba. Muchos se sintieron identificados con la postura de Olona, ya que ella parecía ser la voz de una parte importante de la sociedad que se sentía incomprendida y atacada por los medios de comunicación y la política progresista. Para estos seguidores, Olona se erigió como una figura firme en defensa de los valores democráticos y de la justicia, alguien que no vaciló en señalar las incoherencias de su oponente y en mantener una postura coherente y respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia. Por otro lado, quienes defendían a Santolaya lamentaban el enfoque de Olona, especialmente por la mención a la vida personal de la tertuliana, lo que para muchos fue considerado como un ataque innecesario y despectivo. Algunos consideraron que, si bien Olona pudo haber presentado su posición con más contundencia, su referencia a la relación sentimental de Santolaya con Risto Mejide fue una forma de descalificarla sin razón, desvió la atención del tema central del debate y la convirtió en un juego de poder personal y de humillación. Este tipo de comentarios, a juicio de los críticos de Olona, solo restaron credibilidad a su intervención y contribuyeron a que el debate se desvirtuara. A pesar de las críticas, lo cierto es que el impacto mediático del enfrentamiento fue innegable. La viralización del altercado y las horas de debate en redes sociales no solo pusieron en evidencia las diferencias ideológicas entre Olona y Santolaya, sino que también subrayaron el poder de los medios de comunicación para generar controversia y atraer la atención del público. El programa, que había sido solo una emisión más dentro de la rutina televisiva, se convirtió en un fenómeno de masas, y no fue solo el contenido del debate lo que atrajo la atención, sino la intensidad y la imprevisibilidad del enfrentamiento. Al final, en boca de todos logró lo que pocos programas de debate consiguen, generar un espectáculo que atrapó al público y mantuvo su interés durante horas, algo que transformó este episodio en un evento mediático que seguiría siendo comentado durante mucho tiempo en las plataformas sociales y en los medios de comunicación tradicionales.
Este episodio no solo fue un claro reflejo de la polarización que ha ido marcando la pauta en el panorama mediático y político en España, sino que también expuso la evolución, o mejor dicho, la degeneración de los debates televisivos en la actualidad. En un contexto en el que, teóricamente, los espacios destinados a la discusión y el análisis de temas políticos y sociales deberían ser foros donde la argumentación lógica, las pruebas y las exposiciones de ideas sean la norma, se ha convertido en una tendencia cada vez más común que la descalificación personal y el enfrentamiento emocional se coloquen como los verdaderos protagonistas. Lo que inicialmente se presenta como un espacio de intercambio intelectual, donde se valoran distintas perspectivas, ha ido derivando hacia una especie de espectáculo donde lo que importa no es tanto el contenido o la profundidad del discurso, sino la capacidad de los participantes para generar reacciones, provocar controversias y, sobre todo, mantener al público enganchado con intervenciones explosivas. En este sentido, la intervención de Macarena Olona y la respuesta de Sara Santolaya ejemplifican perfectamente esta dinámica, donde las ideas y argumentos pierden protagonismo frente a las emociones a flor de piel. Por un lado, la estrategia de Olona fue clara y, aunque pueda parecer contraintuitivo en un contexto tan acalorado, fue precisamente su serenidad la que la destacó como la figura más sólida del enfrentamiento. Olona, con su amplia formación jurídica y su experiencia en el ámbito político, mantuvo una calma que contrastó con la furia de Santolaya. Mientras que la exdiputada de Vox optaba por la precisión, la reflexión y una respuesta calculada y medida, su contrincante progresista no dudó en entrar en una espiral de indignación e insultos, perdiendo no solo el control de la conversación, sino también la compostura que se esperaba de alguien en su posición. Es curioso cómo, en muchos casos, la paciencia se convierte en una virtud rara en estos tiempos de confrontación mediática, y la respuesta reflexiva de Olona fue un golpe certero que desarmó a su oponente. La imagen de una Santolaya desbordada y visiblemente alterada jugó en contra de su imagen pública, y a los ojos de la audiencia, la tensión y el nerviosismo de su intervención fueron interpretados como signos de debilidad. Mientras tanto, Olona se mantuvo inquebrantable, como si estuviera esperando pacientemente a que su adversaria se perdiera en sus propias emociones y errores. Sin embargo, más allá de este episodio puntual, lo ocurrido deja planteada una pregunta fundamental. ¿Estamos presenciando un cambio real en la forma en que se desarrollan los debates políticos en televisión, o simplemente estamos ante un episodio más dentro de la creciente crispación y polarización que caracteriza la actualidad política y mediática en España? Si nos detenemos a reflexionar, es difícil no notar cómo los espacios de debate se han ido transformando en auténticos campos de batalla ideológica donde el argumento sólido y la argumentación respetuosa son secundarios, y lo que prima es la capacidad para descalificar al otro, crear polémica y alimentar la sensación de enfrentamiento constante. La fórmula parece ser clara: cuanto más agresivo y polarizado sea el debate, mayor es la posibilidad de que atraiga la atención del público. Y, como consecuencia, lo que comenzó como un simple análisis o una exposición de puntos de vista se convierte rápidamente en un espectáculo que se aleja de cualquier propósito constructivo. En este contexto, el enfrentamiento entre Macarena Olona y Sara Santolaya no parece ser un episodio aislado, sino más bien una manifestación de una tendencia que, en lugar de suavizarse, parece estar en constante escalada. Ambos personajes representan posturas diametralmente opuestas en el espectro político, y su choque en pantalla no hace sino reforzar la idea de que la confrontación es la única manera de ganar visibilidad y credibilidad en un medio saturado de ruido. Es muy probable que, con el tiempo, este tipo de enfrentamientos se repitan y se intensifiquen, ya que las tensiones políticas y sociales en España siguen siendo más profundas que nunca. Si los programas de debate continúan incentivando este tipo de interacciones y el formato sigue priorizando la confrontación sobre el análisis, veremos cómo se convierten en un escenario aún más polarizado, donde los espacios para la reflexión constructiva se reducen y se dan paso a espectáculos cada vez más extremos. La mediática discusión de En Boca de Todos nos recuerda que, en muchos casos, los debates en televisión no son más que una representación superficial de la política real, donde la performance y la imagen ganan terreno sobre la sustancia. En este sentido, el impacto que tuvo este enfrentamiento en las redes sociales, donde la discusión no solo fue seguida por miles de personas en tiempo real, sino que se convirtió en un tema recurrente durante días, evidencia cómo las emociones, los insultos y las reacciones viscerales están desbordando el espacio destinado al análisis racional. Las audiencias, más que nunca, se ven atrapadas en una espiral de confrontación constante, alimentada por los medios que, conscientes de la atracción que genera la polémica, fomentan el espectáculo por encima de la reflexión profunda. Para aquellos interesados en seguir de cerca este tipo de debates y estar al tanto de los momentos más relevantes y mediáticos del panorama político y mediático español, el incidente entre Olona y Santolaya sirve como un claro recordatorio de que los programas de televisión ya no se limitan a la exposición de argumentos, sino que están construidos para generar controversia, fomentar el caos y mantener la atención del público a través de un formato basado en el conflicto constante.
Con un solo clic en el me gusta y una suscripción, el espectador no solo puede mantenerse al día con este tipo de enfrentamientos, sino también ser parte de la maquinaria mediática que alimenta la polarización y la confrontación. Así, cada vez que el espectador interactúa con este contenido, está contribuyendo indirectamente a perpetuar este ciclo de polémica que domina los medios y que, cada vez más, parece ser la norma en los espacios de debate televisivo. En conclusión, este enfrentamiento en particular puede ser solo un ejemplo más de la deriva hacia la que se encamina el formato de los debates políticos en televisión, donde las diferencias ideológicas se profundizan, los ataques personales ganan terreno y el análisis político de fondo queda en un segundo plano. De este modo, lo que debería ser un espacio de intercambio de ideas se ha convertido en un campo de batalla, donde la polarización, la descalificación y la confrontación son los ingredientes principales que aseguran la audiencia y el espectáculo. Si esta tendencia persiste, lo que está en juego no es solo la calidad del debate político en los medios, sino también la capacidad de la sociedad para dialogar y encontrar puntos en común en un contexto cada vez más fragmentado y dividido.